Me dice que comenzó. Bueno, reitero la bienvenida desde el Instituto de Filosofía Práctica y Humanismo Jurídico. Reitero el agradecimiento a nuestros expositores y a los asistentes. Bueno, voy a presentar a los expositores de esta tarde y luego vamos a comenzar a tratar los temas. La doctora Vanessa Domisi es abogada y egresada de la carrera de posgrado de la Universidad de Mendoza de la especialización en Magistratura y Gestión Judicial, y en la actualidad ejerce funciones en la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal. El doctor Bruno Vallejo es abogado y profesor de grado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Cuyo. Ejerció la profesión independiente desde el 2016 hasta el 2023 y actualmente es codefensor de familia y civil en el departamento de San Carlos de la provincia de Mendoza y se desempeña en la cátedra de Introducción a la Argumentación Jurídica en la carrera de Abogacía de la Universidad de Mendoza en la sede de San Rafael. Bueno, muchas gracias, doctora Domisi, muchas gracias, doctor Vallejo, y voy a comenzar a compartir pantalla. Así que bueno, ahí me van confirmando. Bien, ¿se ve todo bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Si hago clic, se corre. Así que bueno, me van indicando cuando corremos la diapositiva. Perfecto. Perfecto. Bueno, si desean comenzar, no hay ningún problema. Iniciamos. En primer lugar, Cande, muchas gracias. Sol, Bruno, al coequiper en esta oportunidad, por compartir también este espacio y un placer a todos los participantes que estén en este momento muy interesados en lo que es argumentación jurídica, pero en este tema maravilloso, o al menos desde que yo lo conozco, para mí ha sido maravilloso, que es el lenguaje claro, y en nuestro ámbito en el que nos desarrollamos, el lenguaje claro jurídico. Permítanme compartirles rápidamente una linda experiencia que fue mi primer contacto con esta temática. Por allá por el año 2018, en una capacitación que se realizó en la legislatura de Mendoza, se presenta con expositores internacionales la temática del lenguaje claro. Realmente yo lo desconocía, a ver, sí, argumentación jurídica, no lenguaje claro propiamente, y se presenta incluso una red de trabajo entre provincias, nacional y con perspectiva internacional acerca de la temática. Realmente, a medida que avanzó el tema, me encariñé, sobre todo porque las bases del lenguaje claro son otorgadas y dadas por la Real Academia Española, lo cual me pareció una base muy sólida para adentrarme a su vez y en paralelo en este tema y desarrollarlo como investigación de mi especialización y próximamente la defensa que tengo de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial de la universidad. ¿Por qué les digo que es un maravilloso mundo? Por muchos motivos. Voy a desarrollar una parte y de esto también me gustaría que todos participen, que participemos, que hagamos una retroalimentación conforme también las experiencias de cada uno y las experiencias personales en el ámbito laboral. Y, a ver, ¿cuál fue el motor del lenguaje claro en su oportunidad que llamó también mi atención, además de la base sólida de la Real Academia Española, que fue la revalorización de los ciudadanos, la revalorización desde el punto de vista del derecho a comprender documentos,
contenidos no solo estatales, sino también ayudar como herramienta social y como política pública a comprender parte privada, parte pública y para el desarrollo de toda la vida en la que nos movemos, ¿no? Y realmente, trasladado a lo que sería nuestro ámbito, que es el mundo jurídico, me pareció por demás importante rescatar y enaltecer este derecho a la comprensión que anteriormente o antes de conocer este tema no se hablaba tanto. Entonces, como política pública, que es transparencia institucional, acceso a la justicia, seguridad jurídica y demás, me pareció importante analizar e investigar una situación muy importante. Nosotros, los operadores y los auxiliares de justicia, quienes nos desempeñamos dentro del ámbito del Poder Judicial o de los ministerios, y quienes también ejercen la profesión de manera liberal, nos convertimos o tomamos un rol de comunicadores del derecho. Seguramente enseguida haremos una puesta en común de ustedes me dirán, porque me gustaría volver sobre este interrogante, si nos convertimos en estos comunicadores. Y hay tres preguntas para hacernos, tanto en la comunicación que hacemos en nuestro discurso escrito como nuestro discurso oral. Como es sabido, ya desde hace un tiempo, con las transformaciones que venimos experimentando en la justicia, ya no podemos pensar solamente en un derecho escrito. Ahora tenemos que pensar en nuestro discurso oral. Ambos van de la mano. Entonces, los interrogantes que tenemos que hacer, primeramente, preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo escribo? ¿Cómo redacto? ¿De esta actividad me comprende el lector? En paralelo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué es lo que digo? ¿Mis interlocutores, mis receptores, me comprenden? Esto en términos generales, y hay que llevarlo también a justiciable, ya que el ciudadano, ya sea asesorado por el abogado o por sus representantes, ya sea que el asesoramiento o como parte de un proceso, un litigio, lo tenga dentro de lo que es el ámbito del Poder Judicial. Bueno, todas estas cuestiones y estos interrogantes me llevaron, y los quiero compartir con ustedes, a tener lo que me gusta mucho denominar un ojo clínico, un ojo analítico, un ojo crítico para examinar y para autoexaminarme en primer lugar desde ese rol quizás de comunicador del derecho, para perfeccionarme en el bien hablar, en el buen escribir, como les decía, en pos de que las personas entiendan, comprendan y que nosotros podamos expresarles en términos claros, en términos precisos, en términos concretos, su situación jurídica, el resultado de un juicio, una sentencia o simplemente el asesoramiento que recibe del profesional del derecho. De todos los que están presentes en la capacitación, después me gustaría conocer, o al menos que levanten la mano, quienes conocen realmente qué es el lenguaje claro jurídico. Los lineamientos del lenguaje claro jurídico, que ya los vamos a ir viendo por parte en el desarrollo de la actividad, se basan en el orden y en la cohesión, en lo concreto, en la simplicidad, en la simpleza, en la eficiencia y en la eficacia de lo que escribimos y de lo que hablamos. A ver, esto en su conjunto también hace al éxito de la argumentación jurídica, hace al éxito de la formación en la profesión y también considero muy importante y muy valioso que desde la formación universitaria de los futuros profesionales y auxiliares del derecho, es decir, en la fase
de los estudiantes, también es muy importante trabajar con estas técnicas que requieren de mucha ejercitación. Ejercitación continua, que haga al hábito del buen hablar, como decía anteriormente, del buen escribir, de la buena expresión, es también parte de las habilidades blandas que las desarrollaremos más adelante y que son muy importantes para todo lo que le brindamos a la sociedad, no solo desde una técnica jurídica de la ciencia del derecho como abogados, sino que también necesitamos amplios conocimientos macros de otras ciencias para poder hacer efectivo justamente este servicio de justicia. ¿Qué es el derecho a comprender propiamente? Es una garantía en favor de los ciudadanos de que al momento de escuchar lo que necesitamos comunicarle en términos jurídicos, como asimismo lo que leen también de nuestro ámbito, lo puedan fácilmente comprender, lo puedan fácilmente absorber, de manera tal que, si bien como auxiliares de justicia los tenemos que ayudar y acompañar en un proceso, de entrada o de primera, esa comunicación, el caminito de emisor-receptor, sea clara, sea precisa. El lenguaje claro nos lleva a replantearnos toda una costumbre de repetición también de ciertos patrones en aquellas redacciones que son totalmente extensas, catalogadas barrocas, arcaicas. Y, a ver, desde los nuevos cambios de paradigma y procesales que todos somos parte, que formamos parte, ya resulta hasta imposible en términos de tiempo y hasta de recurso material no adaptarse a estos nuevos cambios y a estos nuevos paradigmas. Yo les quiero compartir una visión porque el lenguaje claro provoca, como me gusta denominarlo, amores y no sé si llega a odio, pero casi. Y están las posturas intermedias. ¿Por qué? Como todo mensaje que muchas veces tiene sus distorsiones, ¿qué pasa? Que cuando investigamos o leemos acerca de qué significa el lenguaje claro, vemos que tenemos, por un lado, nos piden a través de reglas gramaticales que redactemos con párrafos no tan extensos, tengamos en cuenta, por ejemplo, las reglas de la puntuación y demás, que va a ser muy importante este tema después cuando veamos en particular el desarrollo de la forma de las sentencias, ¿no? De la estructura. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una situación que la comparto como una anécdota. Cuando uno lee los lineamientos del lenguaje claro, y me van a saber entender algunos o algunas, nos quieren enterrar el latín. Entonces por ahí también estos nuevos paradigmas nos tienen que, vuelvo al ojo clínico, analítico, crítico, dar la oportunidad de decir, bien, tengo todas estas reglas, estoy de acuerdo con todo esto, pero dentro de todas esas herramientas que tenemos hoy por hoy también, cada uno en la escritura y en la oralidad tiene que buscar su estilo, tiene que buscar su impronta, tiene que encontrar su personalidad, porque el lenguaje claro, y hay que dejar bien trazado este mensaje, lo que brinda son herramientas, lo que brinda son sugerencias, no es una obligación, pero sí, analizada desde el punto de vista de lo que es simple, de lo que es concreto y de lo que es claro para los receptores, es una herramienta, como les decía al principio, la verdad, espectacular. Realmente es un camino que al inicio, yo les comento, redactar el lenguaje claro es complejo, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque
como operadores de justicia y de la ciencia del derecho, necesitamos también alimentarnos y retroalimentarnos con lo que es la lingüística, que por ahí son temas que hablados así, uy, no, pero ¿cómo? No, tantas reglas, pero les aseguro que es maravilloso porque nos forma desde otro lugar y también desde otras miradas. Incluso vamos a ver más adelante que el lenguaje claro nos ayuda hasta a desarrollar empatía, que es otra de las habilidades blandas que tenemos para la oralidad, para todo esto nuevo y todos estos cambios que más que nuevos ya están. Entonces en el camino hay que también ir nutriendo y perfeccionando nuestra técnica jurídica. ¿Por qué les hice? Vuelvo a la anécdota de los latinismos. Porque si bien el lenguaje claro nos da todos los lineamientos generales para el buen hablar, el buen escribir, yo, en lo personal, por ejemplo, me alisto en las posturas intermedias. A ver, utilizar un latinismo en una sentencia para mí es algo bonito y que le da belleza, la belleza entendida desde el punto de vista filosófico también, le da una cadencia y como sugerencia uno puede, sobre todo en la tarea del juez, hacer una aclaración seguida, en paréntesis, de modo tal que cuando las partes lo lean, independientemente de nosotros los abogados y profesionales, que entre colegas podemos entenderlo, las personas, bueno, no les resulte tan difícil o tan chocante ciertas terminologías, pero ¿por qué? Porque también es una forma de mantener viva nuestra técnica. ¿Yo por qué les hago hincapié en esto? Porque si buscan, analizan e investigan sobre un tema del lenguaje claro, hay como también, y se cometen errores, como todo, una cierta conducta también como de repetir lo que en otros países se hace. Entonces, se hace una nómina de sugerencias, claro, y de pronto escribimos claro, corto y sin latinismos, sin gerundios y listo, eso es el lenguaje claro. Bueno, por suerte tenemos estos espacios de aprendizaje. No es eso el lenguaje claro propiamente, independientemente de que después cada uno tome una postura y haga una elección de cómo quiere escribir y de cómo quiere expresarse. Así es que con Bruno hemos preparado varios temas que esperemos poder darlos todos en este tiempo que tenemos y yo los invito a hacer como en primer lugar, el autoanálisis, que volvemos a los interrogantes que los advertimos en pantalla, qué escribo, qué digo, cómo redacto, cómo lo comunico, me pongo en el lugar del receptor, ¿lo entiende? Bueno, esto es en términos generales y a modo de introducción, y seguramente habrán otras oportunidades para hacer nuevos encuentros y que podamos también adentrarnos en el mundo de las reglas gramaticales que realmente son muy valiosas para que las apliquemos como operadores del derecho, de cómo lo escribimos y cómo lo decimos. Entonces, hacer como un autoanálisis, y vuelvo a esta frase y la comparto porque es como mi regla memotécnica de la situación. Mi ojo clínico, mi ojo analítico, mi ojo crítico para estudiar y revisar y volver a leer qué escribo para poder también dimensionar y ponerme en los zapatos de los receptores, cómo lo absorben y cómo hablo, cómo lo digo, de qué forma, para que también sea entendido en iguales términos. Así es que, bueno, en términos generales, el lenguaje claro es, y jurídico para nuestro ámbito, es
buscar la eficiencia, buscar la comprensión, buscar la simpleza, el orden lógico, la cohesión, hasta de los argumentos jurídicos y de cómo ubicarlos tanto para lo que es un documento por escrito, tanto como lo que tenemos que preparar para manifestar de manera oral. Así es que, dicho esto, y ya cediendo también lugar a Bruno para darle continuidad y también adentrarnos en puntos específicos de argumentación jurídica, lenguaje claro y el derecho a comprender, que les aseguro que es un camino realmente que puede tener, no tiene grises, pero tiene situaciones muy provechosas en cuanto a herramienta para desarrollar y avanzar también y perfeccionando como profesionales. Así es que bueno, Bruno, te cedo la palabra y enseguida quiero que hagamos una puesta en común y de esta parte introductoria más o menos conocer las experiencias de cada uno y si conocían o habían escuchado esta temática del lenguaje claro. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las doctoras Egea y Herrero por la organización. Gracias, Vanessa, por tus palabras introductorias y por tu generosidad para poder trabajar en conjunto en esta temática. Muchas gracias a todos los participantes. Bien, esta capacitación que hemos denominado Derecho y Lenguaje Jurídico en el Arte de Argumentar, me gustaría en esta parte concentrarme en el último de esos términos, en argumentar. Y, por favor, Candy, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces nos vamos a adentrar en justamente esto. ¿Qué es argumentar? Y como estamos en una capacitación sobre el lenguaje claro, la vamos a definir con claridad. Argumentar es dar razones que sustentan nuestras afirmaciones. Es decir, si nosotros tenemos esta afirmación, lo que vamos a hacer a través de la argumentación es apuntalarla de modo que tenga una mayor firmeza. Es decir, que la argumentación nos va a servir para ofrecer pruebas, para demostrar que mi conclusión o esa afirmación que yo he realizado es razonable. Es decir, no es caprichosa, no es arbitraria, no la digo porque sí, sino porque hay razones para que sea de esa manera y no de otra. Y además, en el ámbito de lo jurídico, la argumentación es muy importante porque lo que intentamos a través de aquellos textos o aquellos discursos que elaboramos como operadores del derecho es persuadir a mi interlocutor. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor, en donde nos vamos a adentrar, pero muy escuetamente porque los tiempos son un poco tiranos, nos vamos a adentrar en este tema de cómo razona el ser humano, para justamente poder entender cómo es un proceso argumentativo. El ser humano no capta las realidades en su esencia a primera vista, sino que el ser humano, discurre, es decir, hace silogismos, parte de ciertas premisas y que con un discurrir lógico a través de su razonamiento puede extraer conclusiones, ¿sí? A este procedimiento por el cual extraemos un nuevo juicio a partir de otros anteriores, lo vamos a denominar inferencia. Vamos a un ejemplo práctico, un ejemplo para poder dilucidar más esquemáticamente a qué nos referimos con esto del silogismo y cómo es esto de discurrir de verdad en verdad. Tenemos una primera oración en donde podemos decir, las conductas indebidas son castigadas por el Estado. ¿Sí? A esta oración, a esta afirmación le vamos a llamar premisa. ¿Sí? Es una idea. El ser humano, cuando discurre, lo que hace es vincular esa primera idea a una segunda idea. Y eso lo va a lograr a través de términos medios, o sea, de términos comunes entre esa primera idea y esta segunda idea o segunda afirmación. Entonces, en este caso, una vez que ya hemos dado por sentado que las conductas indebidas son castigadas por el Estado, vamos a otra afirmación
que es que el Estado castiga el homicidio. Si ustedes ven, en color rojo, están marcadas aquellos términos medios o aquellos términos equivalentes que nos permiten unir esta primera afirmación con esta segunda. Si no tuviésemos un término común, no podríamos vincularlas. Una vez que hemos logrado identificar estas dos premisas, vamos a poder extraer una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Justamente eliminando esos términos medios, los que acá están identificados con color rojo, y una vez que hemos dado por sentada esta premisa mayor de que las conductas indebidas son castigadas por el Estado y que el Estado castiga el homicidio, si sacamos estos dos términos medios, vamos a poder concluir que el homicidio es una conducta indebida. Es decir, a través de este discurrir de verdad en verdad, de premisa en premisa, logramos llegar a una conclusión. Pasamos entonces a la otra diapositiva, porque esto nos va a permitir entender que gran parte de los textos jurídicos o de los discursos jurídicos se trata de obras que están compuestas o que están formadas por una serie concatenada de argumentos, es decir, de razones, de fundamentaciones que de manera clara y coherente buscan convencer a quien lee o quien escucha. ¿Y de qué luego tenemos que convencer? De que esa conclusión a la que hemos arribado es razonable. Tenemos que tener en cuenta que el derecho es aporético, es complejo y justamente es la argumentación. En otra oportunidad nos podremos adentrar en los distintos tipos de argumentos, las formas en las que podemos llegar a distintas conclusiones a través de analogías, a través de ejemplos, a través de razonamientos deductivos, inductivos. No nos vamos a adentrar en eso ahora, pero sí quiero que nos quede bien en claro esto, que gran parte de los textos o discursos jurídicos son obras argumentativas, es decir, en donde intentamos convencer a nuestro interlocutor de que la conclusión a la que arribamos es razonable. Y vamos a dar algún ejemplo práctico de esto. Cuando hablamos de textos o discursos jurídicos, y todos los que estamos acá creo que lo conocemos, vamos a encontrar, por ejemplo, una demanda. En general, nos vamos a encontrar con un texto que ha sido redactado por un abogado luego de que el cliente ha venido al estudio y en donde el abogado tiene que plasmar por escrito la petición, ¿sí? La petición de su cliente y que esta petición, este pedido que se le hace al juez es razonable, está fundamentado por razones que le dan credibilidad a lo que dice. Entonces nosotros a través de este texto jurídico lo que estamos buscando es convencer al juez de que nuestro cliente tiene la razón. Luego vendrá el abogado de la otra parte, porque llegó al cliente al que demandaron, llegó al estudio de su abogado con la cédula de notificación. Doctor, me llegó esta demanda, perfecto, tendremos que elaborar un texto jurídico, una obra llena de argumentos claros, concatenados, por la cual le digamos al juez, señor juez, usted tiene que rechazar esta demanda, porque lo que se está planteando no es razonable, ¿sí? No es justo, no es ajustado a derecho. Una vez más, estamos intentando convencer al juez. Luego llegará la parte de los alegatos, ya llegando al final de nuestro proceso, después de innumerables, de innumerables contrariedades y pruebas que se cayeron, que no, que conseguimos, vamos a llegar a la etapa de los alegatos, en donde ahora nos encontramos con una novedad. Los abogados que litigábamos en la calle, de repente nos encontramos con un código en donde nos pedían que los alegatos, si decíamos derecho civil, derecho de familia, los alegatos ya no eran de manera escrita, eran orales. Entonces, bueno, otra vez vamos a tener que ponernos frente al espejo y preparar un discurso jurídico en donde a lo que ya le habíamos planteado en la demanda del juez, le vamos a agregar razones, otra vez, puntales, que han sido conseguidos con cada una de las pruebas, porque vamos a hacer una merituación de las pruebas, vamos a ver cuáles pruebas de las que hemos conseguido ayudan a apuntalar nuestra tesis, nuestro argumento, perdón, nuestra conclusión de que el juez debe aceptar la demanda o rechazarla si estamos del otro lado. El alegato va a ser este discurso jurídico que vamos a tener que elaborar para llegar a para lograr la convicción del juez.
el juez en su sentencia tal vez no nos tenga que convencer en el sentido técnico de la palabra, pero de alguna manera el juez tiene que mostrar razonabilidad. Ya vamos a volver bien sobre este asunto más adelante, pero es importante porque el juez debe demostrar a través de la fundamentación que hace que su decisión ha sido razonable también y que lo que ha hecho de tomar la postura de una de las partes y rechazar la otra, o tomar una parte y otra parte, hacer lugar parcialmente a la demanda, encuentra una justificación en derecho. Y si bien no nos tiene que convencer en términos técnicos, el juez debe demostrar que que la decisión a la que él llegó es razonable y no va a ser, por llamarlo mal y pronto, volteada en una segunda instancia, ¿sí? Es decir, que la decisión que él tomó es razonable porque se asienta en hechos, en pruebas, en argumentos, en interpretaciones normativas y de principios jurídicos que lo hacen llegar a esa decisión y no a otra. Pasamos entonces a la otra diapositiva. Y acá nos vamos a detener en algunas reglas básicas para el arte de argumentar. Y antes de entrar a las reglas, me gustaría entrar en esta idea de el arte de argumentar. Porque podríamos discutir si podemos llamarle arte a esto de argumentar como lo hemos planteado en el título de nuestra capacitación. Y la verdad es que sí. Cuando uno busca la definición de arte en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con una definición eh, que nos dice que el arte es una manifestación de la actividad humana por la que se interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, ¿sí? Y si nos adentramos a esta rama de la filosofía tan hermosa que es la estética, hay una rama muy importante dentro de la estética, una rama más bien realista dentro de la filosofía, que busca triangular o no disociar el arte de la belleza. Y cuando buscamos también una definición de aquello que es bello, podemos ver que es esta utilización de las formas que hace que aquel que contempla aquello que percibe por sus sentidos, principalmente cuando nos referimos al arte a través de la vista o a través del oído, siente una satisfacción, un goce en esa contemplación que redunda también en un goce espiritual. Entonces, permítanme ser un poco romántico tal vez en esta idea, no sé si la comparten, pero cuando uno ve una sentencia bien redactada, con argumentos claros, concisos, concatenados, con una presentación visual ordenada, con destacados en negritas, cursivas, separando aquello que son fuentes de aquello que son expresiones del propio juez. Cuando uno logra identificar que la verdad quedó plasmada a través de un signo lingüístico, da una satisfacción, ¿sí? Es decir, un producto de esa manifestación de la actividad humana, que era el razonar del juez, que se plasmó en una obra y que realmente logró plasmar lo bueno a través de una forma y logra generar esa satisfacción que entra por los sentidos y que redunda en el espíritu humano. Entonces, por eso eh, está buena hablar del arte de argumentar, porque justamente habla de este producto que, eh, respetando las normas de la armonía y de las reglas gramaticales y demás, logra un producto bello que redunda en beneficio del alma de quien lo contempla. Entonces, vamos a ver que podemos hablar de algunas reglas básicas para el arte de argumentar, no solo para cuando uno elabora los argumentos y los plasma, sino también para cuando uno tiene que analizar. Es decir, muchas veces somos receptores de eso, cuando nosotros como abogados leemos la contestación de demanda que nos han hecho o leemos la sentencia y tenemos que ver si es favorable o no, si es fundada o no. Tenemos que tener en claro estas reglas que nos van a ayudar a determinar con mayor precisión si se adecúa a la justicia o no. Estas reglas básicamente podemos decir que podrían ser identificar premisas y conclusión, porque esto nos va a permitir identificar si hay una argumentación sólida, si las ideas están desarrolladas en el orden natural, es decir,
Vamos a un caso concreto. Viene una señora, María, me plantea que está separada hace 5 años, tiene 3 hijos de 14, 12 y 10 años, y el progenitor de los chicos no se hace cargo de brindar una cuota alimentaria y demás. ¿Por dónde voy a empezar al juez? Bueno, voy a exponer que María tuvo una relación sentimental con Jorge y que de esa unión nacieron esos 3 chicos de tales edades y que esos niños presentan tales, tales y tales características, que el menor de ellos presenta, perdón, una discapacidad motora que insume una mayor cantidad de gastos en tal y tal sentido. Vamos a exponerle al juez de manera ordenada todo eso que pasó. Yo no puedo empezar diciéndole al juez: señor juez, mi hijo tiene una discapacidad. Y entonces después empezar a decir: el padre no me ayuda. O sea, tengo que hilar las ideas de modo tal que yo vaya llevando al juez a que arribe a la misma conclusión que yo. Esto es presentar en orden natural las ideas. Después, es indispensable partir de premisas verdaderas, porque partiendo de premisas verdaderas, si yo utilizo las reglas de la lógica, voy a poder arribar a una conclusión verdadera. Tengo que ser concreto, conciso, usar términos claros, escogidos. Y pasamos a la otra diapositiva, así no abuso del tiempo que tengo para exposición. En este afán por convencer al juez, a mi adversario, los abogados, los jueces, los auxiliares de justicia pueden caer en el gravísimo error de olvidarse del justiciable, es decir, de aquel que puede o debe someterse a la acción de los tribunales de justicia, y de que esa persona que se presentó al estudio es una persona humana. Yo sé que parece una verdad de perogrullo, pero esa persona llegó con una historia, con motivaciones, con expectativas, con frustraciones, con todo un bagaje que yo no puedo olvidar. Y esa persona, como persona humana que es, tiene derechos humanos básicos. Y uno de esos derechos humanos de los que se habla mucho y de los que en el Ministerio Público de la Defensa lo tenemos como bandera, es el del acceso a la justicia. Es decir, que la persona pueda llegar a obtener una respuesta de la justicia ante esta problemática que tiene, independientemente de su vulnerabilidad. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, podemos quedarnos en un eslogan precioso, pero si volvemos a esta idea del derecho a comprender, de la que recién nos habló la doctora Domisi, no debemos olvidar de que es una garantía de que la persona entiende el contenido de lo que está sucediendo en el litigio. Yo estoy cansado de escuchar, y tal vez a ustedes también les ha pasado, que viene gente y dice: mi abogado, en el mejor de los casos, sí, me atiende, me recibe, qué sé yo, estamos cansados también del no me atiende, no me recibe, no me contesta, pero no entiendo, o sea, no sé qué presentó. ¿Sí? Me parece que hay en eso una gran falla desde los operadores jurídicos, de que nos hemos olvidado de que tenemos que ser comunicadores, como decía la doctora Domisi recién, comunicadores y también educadores, en el sentido de que tenemos que enseñarle a la persona qué es lo que hemos presentado, qué es lo que vamos a pedir en su nombre, lo estamos representando. Entonces, no olvidar que el justiciable tiene que comprender qué es lo que está pasando en su proceso. Y como jueces, también, no sé si hay algún juez presente en el auditorio, pero también el juez tiene que procurar eso. Porque también me ha pasado que ahora con esto de la inmediación, en la audiencia inicial y en la audiencia final, tiene que estar presente la parte y está así, porque no tiene la más pálida idea de qué es lo que pasó, no entiende. Hubo un conjunto de palabras que no entendió ni de parte de los profesionales, ni del juez, ni nadie. Obviamente hay honrosas excepciones que son hermosas, y a esas tenemos que apuntar. Pasamos a la otra diapositiva. Y entonces es acá donde el lenguaje claro tiene que jugar un rol fundamental. Este modo de expresarse, ya sea de manera escrita o oral, tiene que ser de forma concreta, coherente y simple en el ámbito de lo jurídico. Es una forma de expresarse que está enmarcada en un orden, en una división, en una congruencia que le permite al interlocutor comprender, ¿sí?
Entonces, para el operador del derecho implica revisar conceptos lingüísticos y darle coherencia a esos argumentos, ¿sí? Que esos argumentos que se emplean tienen una trabazón tal que le permiten al oyente o al lector llegar a la misma conclusión que yo. ¿Cómo se aplica? Y pasamos a la otra diapositiva. A través de reglas gramaticales que ordenan esos argumentos. ¿Y por qué? Justamente porque el lenguaje claro es el modo de hacer efectivo ese derecho de los ciudadanos para comprender aquello que está pasando en el litigio, pero también la posibilidad de exigirlo al Estado. Es decir, como ciudadanos tenemos el derecho de exigirle al Estado y también al abogado que nos representa a que accedamos a la justicia no solamente de una manera declarativa, sino comprendiendo en dónde me he metido. ¿Sí? ¿Qué es esto de este proceso? Culminando con esta parte, pasamos a la otra diapositiva y le doy la palabra de nuevo a la doctora Domici. Bien, muchas gracias. ¿Qué tenemos en pantalla? Algo importantísimo. Me gustaría que en unos segunditos observen la parte de los ejemplos. Esos textos, que en el caso de 2 ejemplos hay 2 circulitos naranja, y en los otros 2 textos hay 2 líneas que trazan, como podrán ver, un párrafo súper extenso en la primera imagen y que les cuento que lo corté para, a ver, no hacer una filmina extensa cuando justamente lo que necesitamos es grabar el mensaje de tenemos que ser más claros, y parte de esa claridad la va a dar la coherencia de no hacer párrafos extensos que en algunos casos llegan a ocupar el 75% de media carilla, contra otros párrafos que quizás están conformados por 5 oraciones. Les cuento una situación también anecdótica del lugar en el que estoy, en mi querida Secretaría Legal y Técnica. En muchas oportunidades tengo que resolver recursos, los presenta un profesional, por supuesto, en nombre del interesado, del recurrente, y lamento no haberles podido compartir un ejemplo que lo tuve hace unos días y bueno, el expediente salió, no lo pude recuperar. Un párrafo de media carilla, hoja legal. O sea, un párrafo. ¿Qué les quiero decir con esto? Coherencia, cohesión, concreto, no podemos esperar eso de un recurso que, más allá de todo, el recurso tenía 5 páginas, traduzcan las carillas, y realmente reglas de puntuación, ninguna, o pocas. Por suerte no tenía errores ortográficos. Ambigüedades era el mejor ejemplo para demostrarlos. Redacción oscura, lo opuesto diametralmente a lo que es el lenguaje claro. Y fíjense, si pueden observar en el primer gráfico que dice Juzgado Civil 7, bueno, lamentablemente la imagen está un poco pixelada, pero signos de puntuación básicos como es colocar un punto final después de comillas, bueno, es muy común verlos de forma anterior, es muy común un punto y guión después de una fecha. Y uno dice, bueno, pero no pasa nada. Sí, pasa, porque hace a la formación también técnica de lo que se escribe. Entonces, cuando el doctor Vallejo mencionaba la belleza, la estética,
Las reglas gramaticales están justamente para brindarnos las herramientas para poder hacer un texto cuyo hilo conductor se mantenga. Imagínense, ¿qué puede comprender? Yo, en mi caso era, yo tengo que dictaminar, en mi caso no hay problema, yo lo puedo entender, pero ¿qué puede entender un justiciable con un argumento tan extenso de media carilla en donde no había respiro, y lo peor de todo es que comenzaba con el relato de los hechos y en la página siguiente volvía a hablar de los mismos hechos, es decir, un texto redundante? Todos esos errores frecuentes es lo que trata de corregir el lenguaje claro. Por eso les decía que es un mundo maravilloso, porque despierta ese interés para no cometer esos errores en lo que escribo, en lo que digo. Por eso vuelvo a repetirles y lo voy a volver a utilizar este término, el ojo clínico, el ojo analítico, de decir, vuelvo a leer, vuelvo a revisar, a ver si he aplicado las reglas, al menos las mínimas indispensables, como es la puntuación. Bien, dicho este ejemplo y paseando y navegando por estos temas por ahí que son de la práctica profesional y del quehacer cotidiano, la sugerencia del lenguaje claro para una redacción concreta es partir del sujeto, del verbo y que siga el complemento. De hecho, se plantea utilizar una idea por párrafo. A ver, un argumento que se desarrolle en un párrafo, el que no exceda de aproximadamente 6 o 7 oraciones que conformen ese párrafo, y que si elegimos ese estilo de redacción, la podamos mantener a lo largo del escrito. Yo he colocado acá algunos ejemplos, como por, a ver, utilizar la voz activa, evitar las oraciones extensas. Hay un sinfín de reglas que sería muy interesante, como les dije al principio, que pudiésemos contar con otro espacio de capacitación, porque sería muy interesante que las podamos ir estudiando y analizarlas en concreto para el arte del buen escribir y, por supuesto, para el arte del buen hablar. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que tener? Que me gusta decir la parte de maquillaje para darle orden a lo que escribimos. Elementos paratextuales. ¿Qué significa? La presentación. Volvemos a los ejemplos gráficos. ¿Qué advierten ustedes de el primer ejemplo gráfico cuando toda la redacción de referencias, de citas en las que apoyan un argumento, fueron todas redactadas en letra mayúscula? ¿Qué claridad puede tener para la parte o para el justiciable que lo lee? Repito, insisto, entre colegas, entre los que somos los operadores, ya sea los abogados o los que estamos dentro del ámbito del Poder Judicial, bueno, uno los puede comprender, pero el resto de los lectores, ¿no? Entonces, los elementos paratextuales, que son las tipografías, a ver, las tipografías ahí ubican la letra Comic Sans. He leído sentencias redactadas bajo esa tipografía. ¿Qué es lo que pide el lenguaje claro? No elijamos las tipografías o los tipos de letra que también sean claros, porque eso también es parte, todos los elementos que hagan al orden forman y conforman este todo que es el lenguaje claro. Y después, por supuesto, que los elementos de forma de los contenidos los van a dar las reglas ortográficas, como les decía, las gramaticales, la ingeniería, como me gusta decir a mí, la formulación de los argumentos y de las oraciones, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, de manera tal que los argumentos ya de por sí insertos en los párrafos, ya hasta les digo, hablen por sí solos. Insisto en algo,
escribir en lenguaje claro requiere mucha ejercitación, un hábito constante del que podamos hacer la conducta de escribir bien. En algunas oportunidades que también he tenido el grato momento de intercambiar con alumnos, yo siempre les digo, y entre profesionales también, siempre al momento de escribir y de redactar tenemos Real Academia Española, páginas de la Real Academia Española con sinónimos. Muchas veces cometemos el error de utilizar, por querer quizás en la estructura anterior al lenguaje claro, embellecer un texto y colocamos sinónimos al lado de sinónimos y 3 sinónimos en un párrafo que no suman, son innecesarios. Entonces también hay que plantearse como la reestructuración en la redacción para evitar todas esas redundancias innecesarias que de verdad confunden, y como todo ser humano, cuando hay una confusión en la lectura, es natural que uno pierda el interés y sinceramente aparezca el famoso divague y no se entienda y no se comprenda. Entonces, no es justo caer, digamos, en esas prácticas, que son las prácticas que hemos tenido habituales y que todos hemos sido parte, me incluyo, hasta que conocí el lenguaje claro y por eso siempre hablo del ojo clínico y del ojo crítico y del ojo analítico, porque parte de la ejercitación y parte de esa práctica es decir, a ver, me enfrento a mi texto, me enfrento a la sentencia que estoy redactando, me enfrento al dictamen que tengo que hacer. A ver, ¿qué veo? Si yo estuviese en el lugar de otras personas, ¿entendería? Lo leo en voz alta. No, no lo entiendo. Lo reformulo, lo vuelvo a leer. No me convence, lo reformulo. Me voy al diccionario panhispánico de dudas jurídicas de la Real Academia Española, que tengo ese elemento fantástico. Lo consulto, vuelvo. Quizás en principio parece una tarea larga, es verdad, pero les aseguro que con el tiempo y con la práctica facilita incluso y nos facilita hasta en el tiempo de decir, tengo estos argumentos, estos valen, estos no, este es el relevante, bien, busco la estructura, busco el orden, a ver, ¿de qué manera quedarían? Perfecto. Oraciones concretas, los puntos seguidos son importantes, no por ahí como sucede en textos en donde o las comas no existen o están mal ubicadas. Y eso es un error gramatical que tenemos que corregir. Entonces, todos estos lineamientos también nos van a ayudar a ordenarnos, porque pregonamos el orden, la cohesión, pero tiene que empezar por uno, con la práctica y la ejercitación de nuestros propios textos, con la práctica y la ejercitación de leer lo que hemos escrito también para decirlo de forma oral. Bien, otro tema que bueno, si no tenemos tiempo de ampliarlo, que hace también a todo esto de lo que son reglas gramaticales, son la terminología cacofónicas. ¿Qué significan? Les debe haber sucedido, como lo dice el ejemplo, acentuar la convicción sobre la representación, el sion, ante, y a veces también leer. Son errores que cometemos frecuentemente, pero, a ver, también en defensa de nosotros mismos. Son errores que los cometemos por desconocimientos de las reglas. Después me gustaría que en algún otro encuentro u otro momento, incluso con otras voces, los podamos ampliar a estos conceptos, a estas reglas, porque también muchas veces se comete el error con la utilización de los gerundios. Los gerundios, todas las terminaciones ando, endo, que como con los latinismos, el lenguaje claro los entierra. No se pueden utilizar. A ver, ¿se pueden utilizar? Sí. ¿De qué forma?
conociendo las reglas gramaticales que los ordenan, porque los gerundios también tienen una función. No abusar de esos términos, pero sí saber cómo colocarlos, en qué momento utilizarlos para poder tener una expresión clara de lo que se escribe, de lo que se lee, de lo que se dice. Así que bueno, en este, digamos, un paneo general de algunas reglas o algunas sugerencias y de estos ejemplos gráficos para no cometerlos, corregirlos y demás, siempre hay que tener presente la fórmula que no falle y que ordena los argumentos como dije anteriormente, que es individualizar al sujeto, el verbo y los complementos. Así que bueno, doctor Vallejo, en línea a este tema, en la siguiente diapositiva, les va a dar otra... vamos a seguir por esta línea y ampliando estos conceptos. Bien. Cuando hablamos de redacción clara, que es lo que venía exponiendo la doctora Dominici, está bueno que lo llevemos también a la redacción clara de lo que podríamos llamar la pieza fundamental o el texto jurídico clave, porque es el de la máxima concreción del derecho, que es la sentencia, ¿no? Ya algo hemos dicho al respecto y quisiera ahondar en esta idea sobre la argumentación y la redacción clara en las sentencias, eh, poniendo una cita de Schopenhauer, donde nos dice que hay siempre una razón por la cual alguien hace lo que hace u obra como obra. Y podríamos agregarle, tomándonos una pequeña licencia, o escribe como escribe, ¿no? En el caso del juez, cuando el juez dicta una sentencia, lo que hace es exteriorizar su razonamiento. Es decir, si el juez se quedara exclusivamente con la parte resolutiva, hacer lugar a la demanda incoada por el señor tanto, no estaría exteriorizando sus razonamientos y no estaría dando una justificación de por qué decidió lo que decidió, como decíamos recién. Es decir, no estaría argumentando. La argumentación implica que el juez haya expuesto de manera clara y explícita los fundamentos para que esa sentencia pueda ser controlada, pueda ser verificada, la veracidad de lo que ha planteado. Yendo a la siguiente diapositiva, vemos que las razones que expresa el juez son las que hacen que tenga sentido lo que dice y se concrete lo justo sin que se incurra en arbitrariedad. Es decir, que esa respuesta que da el juez sea una respuesta adecuada a esa actuación de las partes, a esas razones que han expuesto los litigantes para ir en uno u otro sentido. Esa fundamentación podríamos decir que lo que hace es resguardar las distintas posiciones de las partes. Y es por esto que la sentencia, entonces, como texto jurídico que es, no puede quedar apartado del lenguaje claro, sino que justamente debe ser la banderada del lenguaje claro. Pasando a la otra diapositiva, podemos ver que podemos especificar algunas reglas generales, no taxativas, porque podríamos enumerar otras más, en relación a los argumentos y cómo deben ser plasmados en una sentencia. En primer lugar, y que obviamente guardan relación con las reglas básicas de la argumentación de las que hablábamos antes. Es decir, el juez debe presentar cada argumento como un argumento diferente de los demás, de manera de mostrar esta, eh, este, mm, esta posibilidad de síntesis y de que sean bien concisas las redacciones, identificar premisas y conclusión, que los enunciados sean concisos, mostrar el hilo conductor con conectores adecuados. Sin embargo, cuando voy a decir, si bien tengo presente que tal parte expuso que, sin embargo, debemos considerar que la otra parte expuso tal cosa, es decir, utilizar los conectores que nos permitan seguir ese hilo conductor que lleva el juez. Evitar la terminología pomposa, tendenciosa o ambigua, sin que esto implique perder la precisión de los términos legales que lógicamente tienen que estar, ¿sí? No podemos irnos al otro extremo de que usemos un lenguaje chabacano o con imprecisión técnica, ¿sí? En todo caso, si utilizamos un lenguaje técnico que es difícil en su comprensión, lo podremos explicar a renglón seguido.
Después, concatenar los párrafos, diferenciar citas, doctrina o legislación con, como decíamos recién, tipografía adecuada. Y vamos a la última diapositiva para hacer un poco más breve esta segunda intervención mía, en honor a los tiempos y por respeto al resto, a la otra disertante que merece toda su lugar en la palabra y al auditorio. Se propone una estructura de redacción de sentencias que básicamente va a tener 4 segmentos o 4 partes. La primera, un encabezado en el que lógicamente se expondrá lugar, fecha, identificación de la causa, cuál es el tribunal que interviene, quiénes son sus partes, quiénes lo representan, y alguna información adicional como puede ser si nos encontráramos en una segunda instancia de dónde procede esa causa, etc. Luego vamos a ir a un relato de los antecedentes, es decir, una breve narración de los hechos, poniendo cuáles son las pretensiones de cada una de las partes, demanda y contestación básicamente, y un resumen conciso del trámite del juicio, es decir, eh, hemos explicado demanda y contestación poniendo las pretensiones de las partes y enunciamos, bueno, no transcurría la audiencia inicial, en donde no se llegó a acuerdo, se dictó el auto de sustanciación de prueba y se sustanciaron las siguientes pruebas. Tal prueba caducó, tal prueba no se encuentra incorporada, fue desistida, etc. Y luego nos vamos a encontrar con la parte fuerte de la sentencia, que en general la vamos a identificar con la parte en la que encontramos los considerandos, ¿sí? Que justamente es la parte argumentativa, es esta parte en donde el juez va a exponer los fundamentos o las razones por las cuales toma una determinación luego de haber efectuado un análisis concienzudo, crítico de los elementos arrimados a la causa. Acá es donde se verifica esa interpretación y esa aplicación del derecho al caso concreto. Y por último, la parte dispositiva, que va a ser como la conclusión de toda esta argumentación que ha venido trayendo el juez, si ha utilizado un lenguaje claro, conciso, concreto, en donde va a plasmar su decisión, es decir, hacer lugar, rechazar o hacer lugar parcialmente a la demanda, esa decisión, y después algunas cuestiones accesorias no menos importantes, que a los abogados nos interesan mucho: plazo de cumplimiento, costas y honorarios, firma del juez, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar, ya sea que en algún momento tengamos la posibilidad de ser nosotros quienes tengamos que redactar una sentencia porque hemos llegado a tener este cargo, o a la hora de analizarlo, ¿sí? Porque si el juez no lo ha hecho en lenguaje claro, nosotros tenemos que analizarlo en lenguaje claro para extraer cuáles fueron sus fundamentos, los principios jurídicos en los que se fundó, si analizó los hechos, primeramente si analizó bien los hechos, luego si aplicó bien los principios jurídicos, las normas, y entonces si la conclusión a la que arribó fue adecuada, porque si no lo fue, esas van a ser las herramientas para que nosotros pongamos en crisis, a través de un recurso, lo que el juez decidió, ¿sí? Para poder tener un lugarcito al final para algunas intervenciones, Vanessa, te cedo la palabra, pasando a la próxima diapositiva. Bien, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Bueno, también en honor al tiempo y a la brevedad. Ahí, perdón Sí, que interrumpa, Vanessa. Ahí, bueno, en el chat nos ha dejado María 2 consultas, después las leo, cuando hagamos la etapa de consultas las leo. Y, em, y bueno, y después si quieren, para justo María, que nos dejó las consultas en el chat, se ha desconectado. Pero para los que siguen presentes, abrimos, si les parece, la etapa de preguntas orales y leemos las que nos dejaron escritas. perfecto. Bien, bueno, vamos a ir, ¿cómo estamos de tiempo? Rapidísimo. Aptitud para convencer, la persuasión. Vamos a hablar de las habilidades que todos los seres humanos tenemos, que son las habilidades duras y las habilidades blandas, que para una correcta expresión oral, para persuadir a los interlocutores
y demás, necesitamos formatearlas, y no solo formatearlas, sino que necesitamos también ejercitarlas. ¿Qué son las habilidades duras? Se agrupan en enseñanza medible. ¿Qué significa que sean medibles? Es todo el conocimiento que yo voy a recibir por distintas fuentes, por ejemplo, por un libro, por un profesor que me enseña. Es decir, se traducen en todo el conocimiento que yo voy a ir guardando de manera abstracta. Para hacerles una similitud, el disco duro de la computadora viene a ser mi cabecita, mi cerebro, en donde voy a ir guardando todo ese conocimiento. Conocimiento macro, sin fin, sin límite, y en lo que respecta a nuestra ciencia del derecho y como abogados, todo el conocimiento y todo lo que vamos perfeccionando, lo que nos vamos perfeccionando, va a ayudar a, por supuesto, a ser mejores profesionales, seguramente, cuando mis habilidades blandas ejecuten a mis habilidades duras. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando mis habilidades blandas logren materializar, logren concretar todo ese conocimiento en el mundo abstracto que yo tengo adentro para poder manifestarlas. Por ejemplo, habilidades blandas, la empatía, la escucha activa, la preparación que uno tiene que tener al momento de disertar, impostación de la voz, respiración, trabajo en equipo, es decir, hay un sinfín y numerosas habilidades blandas que tenemos y que son muy importantes. Rapidito, que ya estamos cortos de tiempo, vamos a hablar de la habilidad blanda por excelencia que tenemos todos los profesionales, que vuelvo al mismo término, ejercitación, el hábito, la conducta. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las habilidades blandas por excelencia que tenemos que manejar y súper manejar a lo largo de la carrera, a lo largo de la profesión, y más en estos momentos en los que la oralidad nos atraviesa a todos, que es la gestión del estrés. ¿Por qué es tan importante la gestión del estrés? Y lo voy a tratar de explicar rapidísimo. Tenemos dos tipos de estrés, el estrés negativo, el estrés positivo. En el estrés negativo no nos vamos a meter, no nos interesa, como le dice la palabra, no es el adecuado y es el que enferma. Nos vamos a la habilidad blanda, que es la gestión del estrés positivo. El estrés positivo se traduce o se puede ejemplificar como un reto, como un obstáculo que yo tengo que superar, que tengo que saltar, y que va a generar en mí un tener que activar todo mi sistema bioquímico, porque se llama así, que va a ser de motor para que yo actúe, de motor para que yo ejecute ese reto. A ver, les voy a poner un ejemplo, pero esta vez no le voy a poner un ejemplo de nuestro quehacer. Me voy a ir un poquito más atrás, a la parte de los estudiantes de Derecho. El profesor llama al alumno o a la alumna tal a rendir el final. A ver, esa alumna o ese alumno tiene todo el conocimiento acumulado sobre esa materia, habilidad dura, que ahora tiene que, a través de sus habilidades blandas, en este manejo del estrés y demás, sortear el obstáculo, llegar al éxito, aprobar la materia. Entonces, a ver, ¿cómo funcionaría este sistema bioquímico? El sistema bioquímico frente a estas situaciones, que no son malas, justamente, es el estrés bueno, que no sé si todos tenían conocimiento de que coexisten los dos en nosotros. A ver, ¿a qué nos lleva? A decir actúo, a decir, bien, tengo este problema, tengo este conflicto, tengo que actuar. ¿Qué nos va a dar internamente esa fuerza que nuestro sistema bioquímico, como les comentaba, va a ser, entre otros,
que segreguemos la adrenalina. Vieron que después de rendir el final, nos haya ido bien, nos haya ido mal, ¿cuál es la frase de cabecera? Quedé de cama. Bueno, lo mismo se traduce a una intervención en un litigio, a una intervención que tenga que hacerse de forma oral, como decía el doctor Vallejo, en exponer argumentos, en presentarle al juez todo lo que necesitamos que salga en favor, por ejemplo, de nuestro representado. En la función de él va a ser de las personas que, bueno, como codefensor, le lleven sus problemas y demás. Por ahí en mi función trabajo más con documentos escritos, pero que también necesito por ahí, y frente a urgencias, decir, bien, tengo todos estos conocimientos, yo necesito tener la empatía suficiente para poder resolver esta urgencia que llegó y de la mejor manera. A ver, para cerrar el tema de las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿por qué el motivo de ejercitarlas? Porque van a ser aquellas que nos van a ayudar a aumentar nuestras capacidades de pensar, accionar y reaccionar, no solo para el ámbito jurídico, no solo para la técnica de nuestra profesión, sino para todos los ámbitos de la vida. Así es que bueno, doctor Vallejo, me parece que hemos llegado hasta acá por una cuestión de tiempo para que podamos hacer una apuesta en común, y si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quieran que la tratemos, es el momento. Bien. Vamos a pasar 3 diapositivas adelante, por favor. Esta parte básicamente estaba destinada a mostrar, digamos, justamente la utilización de estas habilidades blandas en la comunicación verbal, con los errores frecuentes y las buenas prácticas que tenemos en la oralidad, pero estaría bueno en esta parte hacer una especie de puesta en común, si les parece, sobre cómo nos ha afectado la oralidad a cada uno de nosotros en este, si hay profesionales del derecho que estén ejerciendo desde hace unos 5 años, habrán notado ese cambio. Y si quieren, yo como disparador les doy una primera vivencia en este aspecto, y después ustedes podrán, si quieren alguno, contar alguna para hacer más rico el intercambio, y ir directamente a la parte de las preguntas, estas dos que han quedado en el chat, y luego alguna que pueda surgir. Llevaba un par de años en el ejercicio de la profesión, ya teníamos el código procesal nuevo, había estado en algunas audiencias iniciales y finales orales. La primera audiencia oral que tuve fue una audiencia final, con lo cual era un poco más complejo, pero yo ejercía en San Rafael como abogado independiente, y allá tenemos 4 jueces, perdón, civiles que conforman el GEJUAS, y era la primera vez que tenía una audiencia con uno de ellos. Bueno, yo, código en la cabeza, audiencia inicial, todo esquematizado, y el juez dice, bueno, vamos a dar inicio los alegatos de apertura. Yo era de la parte actora, doctor Vallejo, digo, alegato de apertura, ¿qué era eso? Entonces ahí, bueno, esa sensación de peligro y de preinfarto de miocardio, ¿no? El terror de cómo afrontar esa situación. Bueno, entonces rápidamente, bueno, ¿qué puede significar un alegato de apertura? Bueno, hacer una consideración breve sobre los hechos, sobre lo que plantea, lo que es la pretensión de la actora, en qué se fundamenta, y pasar al siguiente. Pero bueno, eso que no teníamos que no tenemos en la etapa escrita, porque yo puedo rever y puedo pensar y puedo plasmar y borrar, en la instancia oral no lo tenemos. Entonces, la instancia oral también supone un montón de puesta en práctica de habilidades blandas. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia respecto de esto mismo, algo que haya pasado similar, que se anime. A mí en una audiencia como coasesora también me pasó que por lo general la vista a la asesoría se da al final, después de que han expuesto digamos, las dos partes de lo que haya que exponer. Era una audiencia de control de legalidad de una medida excepcional dictada por el ETI,
Y en realidad Ieletti debía de alguna forma explicitar por qué había adoptado la medida. Por otra parte estaba la mamá de la niña con su abogada defensora. Y apenas abrieron la audiencia, el juez estaba conectado de manera virtual y es como mencionó la palabra. Bueno, en primer lugar le vamos a hacer la palabra a la coasesora. Yo dije, ¿qué tengo que decir? Ahí también me entró un pánico, porque ¿qué voy a dictaminar si no sabía lo que las partes iban a... No sé si era una, digamos, alguna forma en la que el juez, eso yo quería que interviniera en primer lugar, no sé a qué se refería, pero bueno, en ese caso particular, como ha ido con instrucciones de la asesora de dictaminar por escrito, porque es una causa compleja, así lo dejé explicitado, pero tampoco tenía mucho para decir, pero son esas cosas que en la oralidad y en la, digamos, la dinámica de la cuestión oral te sorprenden porque no te lo ves venir, entonces de alguna manera tenés que sortearlo. Así que eso sí me pasó en una audiencia que no me la veía venir y bueno, algo tenés que improvisar como para contestar en el momento. Así es. Gracias, Sol. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, yo me animo. Yo espero, es un deseo, un buen deseo para los presentes, es que a partir de hoy, y con las herramientas que les hemos brindado con el doctor Vallejo, tengan otra mirada, tengan otra perspectiva, tengan otra inquietud por querer mejorar el arte de escribir, porque así como es un arte el hablar, también es un arte el escribir. Y que también, habiendo conocido estas habilidades duras, blandas, sobre todo para quienes constantemente están, y que no le pase lo que a Sol, digamos, en hacer uso de la oralidad, investiguen, estudien y se nutran y puedan trabajar y, como decía al principio, formatear las habilidades blandas, porque les aseguro que desde esa mirada el éxito no solo que es seguro, sino que es el camino. A ver, cuando digo éxito no es que salgo con mis habilidades blandas a ganar todo y me llevo el mundo por delante. No quiero decir eso, lo que quiero decir es minimizo los márgenes de error, minimizo el margen de cometer errores cuando escribo, minimizo el margen de cometer errores cuando hablo. Y bueno, y por último, y yo con esto ya también le dejo las últimas palabras al doctor Vallejo. Los que hemos tenido la posibilidad de estudiar esta carrera, y los que tenemos vocación, realmente nos permite tener policonocimientos, nos permite navegar por tantas otras ciencias también para nutrirnos, que todo eso que quizás uno lo valora cuando ya es profesional, creo muy importante para los que tienen la posibilidad de enseñar y de ser docentes, para todos los jóvenes, bueno, y quizás no tan jóvenes que se están formando en la carrera, también puedan recibir en el ámbito universitario, académico universitario, de grado, todas estas enseñanzas y que puedan también ir ejercitando, dado que en los tiempos quizás actuales que nos atraviesan, por ahí no presentan escenarios óptimos. Entonces, de esta manera creo que en esta realimentación entre nosotros y con los estudiantes, también desde la docencia sería muy importante, pero desde primer año arrancar con la ejercitación en el arte del buen escribir, lo vuelvo a repetir, del buen hablar, de las habilidades y por último, lo cierro, vuelvo con lo mismo, el ojo clínico, analítico y crítico de lo que digo, de cómo me expreso y también ejercitar el leer lo de los demás para advertir qué no debo repetir, qué patrón no debo repetir y qué errores debo dejar de lado. Nada más. Bueno, Cande, muchas Bien. gracias.
Bien, ahí Bruno, viene muchas el... gracias. Gracias a vos, Vanessa. En el chat, bueno, hay Hay algunas una, preguntas. si Ujú. quieren, bueno, voy a dejar de compartir, así nos vemos un poco Y más ahí cómodamente. Anne Marina Y me Perfecto. comentó que se tenía que retirar, pero que dejaba unas preguntitas ahí en el chat para que después las veía en la grabación. sí, Bien. ahí hay una, bueno, una pregunta de Marina Romagnoli, nos dice, em, bueno, que excelente la presentación y nos deja planteadas un par de consultas. Es muy difícil para los que estamos rodeados de textos jurídicos darnos cuenta de si estamos siendo o no claros. Muchas veces dependerá del nivel de instrucción del receptor. ¿Hay alguna fuente, página o tribunales que tengan incorporada esta práctica y de la que uno pueda extraer ideas? Bueno, juntamente con esa, leo la consulta que nos deja José Roberto, que es qué libros recomiendan sobre argumentación jurídica, que creo que van las dos consultas en sintonía. Y bueno, y leo, termino con la otra de María, que también es muy similar, dice específicamente en el foro de familia, ¿qué se aconseja? Muchas veces se colocan párrafos dirigidos directamente al niño, niña o adolescente causante. El otro día, dice, pudo ver un decreto de citación a una audiencia por el derecho a ser oído a una niña, donde un unicornio invitaba a la niña a la audiencia. La hoja poseía dibujos, por ejemplo, bueno, supongo que ha sido una impresión en una hoja con motivos infantiles. Nos consulta María si eso es recomendable y bueno, las otras dos consultas que eran sobre páginas y material. Bien, con respecto a material, algo interesante o un par de recomendaciones, la idea no es bombardear ni demás. Hay un libro que nosotros utilizamos en la cátedra de Introducción a la Argumentación Jurídica, que es interesante, que es Claves para la Argumentación Jurídica de Weston. Ujú. Está bueno porque justamente es una aproximación a esto de la utilización de los argumentos, los distintos tipos de argumentos, entonces nos ayuda a ser un poco más analíticos a la hora de su utilización. Y después, más en relación a la importancia de la argumentación en la oralidad y a cómo no puede estar disociada una cosa de la otra, hay un artículo que se llama Sobre oralidad y argumentación jurídica de Francisco Puy Muñoz, que es un catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, que, bueno, después cualquier cosa los podemos compartir. Eh, Después, en esto vas a poder ser más clara vos, Vanessa, sobre el Sí. diccionario panhispánico del que nos hablabas recién y demás. Después, si quieren, vuelvo con el tema de familia que estaba ahí planteado, que Mm. en ese tema. Sí, bien. Como les decía también al principio, hay que tener mucho cuidado en lo que son las fuentes bibliográficas del lenguaje claro, porque, como les decía, en algunas, en ese afán de repetir, no utilizar, no usar, no latinismo, enterrar y matar parte de lo que somos y de nuestra lingüística, hay que tener mucho cuidado. Si querés cambio, yo después puedo pasar bibliografía seleccionada. Como les comentaba, así rápidamente, lo vuelvo a mencionar, esto me ha Sería llevado excelente. investigación y de comparación con bibliografías hasta de otros países. Hay páginas incluso de redacción de sentencias en lenguaje claro, y me gustaría también, bueno, luego pasarte y los inscriptos, si tenemos posibilidad de mandárselos vía mail, no hay ningún problema, pero lo tengo que seleccionar, incluso en algunos casos. Yo he hecho también por ahí mis propias guías. Sí puedo ahora, de Cuco Alconada, María del Carmen, ella no, es una abogada con la que yo también he basado gran parte de mi investigación, y es, digamos, recomendable bibliográficamente para extraer todo lo que son las reglas gramaticales para el lenguaje claro. Se puede, es más, el libro se puede adquirir hasta de forma virtual,
Así es que de cuco, miren, acá lo voy a dejar en el chat o si puedo escribir, y eso sería interesante. Y Bruno, respecto a la sentencia de familia, tenemos el ejemplo, bueno, sin dibujos, claramente, del doctor Garay, ministro de la Suprema Corte, que fue ¿Cómo el haces para poner pionero, el coso? que fue el pionero en redactar una sentencia en lenguaje claro dirigida a menores. Ujú. Bien, con respecto a esto, es muy interesante la pregunta que hace María, creo que es quien insertó esta pregunta en el chat. En el tema de familia, realmente es muy importante este tema del lenguaje claro, porque es donde se plantean las cuestiones humanas más, eh, o en gran medida tan finas y que tienen tanta vinculación con lo emocional, con nuestra historia, con lo que somos, con lo que nos ha pasado, que es sumamente importante que las personas puedan comprender lo que está pasando, y que entiendan en dónde están parados en ese litigio, qué es lo que está pasando, de manera que yo creo que los jueces de familia tienen, y los operadores jurídicos en general, tienen un gran reto por delante, que es esto de ser creativos, y la utilización del lenguaje claro, sobre todo teniendo en cuenta este principio que es rector en la materia procesal, que es el de la inmediación, es decir, la presencia del juez y las partes. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un código procesal en donde se nos habla de que tiene que haber una entrevista personal con la persona a la que se le va a restringir su capacidad. O sea, lógicamente, ahí el juez, el asesor de menores, el defensor oficial en su caso, porque generalmente eh, no hay un abogado que ellos hayan contratado de manera particular, sino que el defensor oficial toma su representación, eh, tiene que, en la medida de las posibilidades, obviamente que dependerá cuál es la edad y el grado de discapacidad que esa persona presenta, o sea, obviamente tenemos que tener a mano digamos, los informes del CAI, del área de salud mental y demás, para saber qué grado de instrucción o de percepción de la realidad tiene esa persona, para explicarle a su modo qué es lo que está pasando en ese proceso. Es decir, que en ese caso no es que no va a poder hacer nada, sino que lo que se está buscando es que pueda hacer las cosas que ella solita puede hacer de una manera mejor, acompañada por otra persona de su confianza, que le ayude, que le permita, no sé, hacer las compras. O, bueno, el otro día me pasó un caso acá, una señora de 50 y pico años que vive sola, eh, que ella maneja la pensión que recibe, eh, la maneja ella, pero a la vez los informes del área de salud mental nos decían que ella no era capaz de hacer algunas cuentas básicas, que había vendido, ella misma reconocía que había vendido bienes de su casa cuando se quedó sin sus papás, había vendido muebles a un precio irrisorio. Entonces, bueno, explicarle que para que ella no, para que nadie pueda hacerle daño, esta persona de apoyo la va a ayudar para que pueda ejercer de una mejor manera sus derechos, y demás. Esto de los unicornios, bueno, habrá que ver, porque tal vez si el chico es un chico de 13 años, 14 años, decir, me viene con unicornios. Pero, a ver, no estoy en el lugar de la jueza y de la inmediación para saber si la niña había declarado que ella ama los unicornios y que le encantaría ver a un unicornio. Bueno, entonces ahí está la capacidad creativa del juez de decir, la voy a hacer cita por un unicornio y voy a tener un peluche el día de la audiencia, porque es un juez comprometido. Y lo que decía de esta sentencia del doctor Garay, que es una sentencia del 2019, en el expediente Pajés Jorge Jesús, es una sentencia muy linda, una sentencia, digamos que el proceso principal había iniciado en 2016, cuando el niño tenía meses de vida, el órgano administrativo, lo que actualmente es el ETI, lo había, sacado de su casa porque habían denuncias de violencia, descuidos, había principio de desnutrición del bebé,
habían informes en que la mamá durante la estadía en el hospital no le había dado la mamadera al horario indicado. Además, bueno, ya la van a poder leer. Y después de decidir lo que decide el juez, que es confirmar la sentencia de primera y segunda instancia en que se declare la situación de adoptabilidad, o sea, que no vuelva el niño a vivir con sus padres, sino que pueda darse en adopción a una familia, que el juez le da una explicación hermosa a ese niño y a sus hermanitos, por si alguna vez lo quieren leer, diciendo por qué decidió lo que decidió. Es muy linda, también la podemos compartir después para que la tengan presente y ver esto, la creatividad del operador jurídico para el lenguaje claro, decirle a una persona que ha pasado por un montón de cosas, ¿sí? Lo que decidió y por qué lo decidió así. Bueno, muchas gracias, Vanessa y Bruno. Bueno, ahí María Elena nos había dicho que nos quería decir algo. No sé si algo de lo que respondimos quedó en el tintero, María Elena, si nos querés decir algo, y bueno, nada, con esto creo que vamos cerrando. ¿Estás? A ver ahí si te puedo. Estás muteada. Ahí Ahí está. ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, yo, discúlpenme si lo que quería hacer era compartirles una experiencia, porque tengo 40 años de abogada, así que he pasado por distintos ámbitos, trabajos, tareas, oficios, etc. En los tiempos en que yo estudiaba, en los que yo ejercía, perdón, había una rigurosidad muy grande de parte de los jueces al momento de evaluar, de ver, de leer un escrito judicial. Eh, mm, Muchas veces, quien no lo hacía con claridad, le proveía el secretario, aclare su petición y se proveerá. Se lo mandaba de vuelta. Así que había que ponerse mucho las pilas. Creo que ahora se ha puesto un poco más laxa la justicia institucional. Creo que no es tan rigurosa. Y esto trae sus consecuencias. Me parece que hay una forma de ejercer el derecho. Yo he visto en los últimos años, antes de jubilarme, he visto escritos de abogados jóvenes, incluso de muy buena formación y con familiares muy renombrados, que hacían escritos que no sabíamos a qué se referían ni qué querían. Entonces, me parece que hay que insistir mucho a los jóvenes abogados en dos cosas. Creo que la claridad fundamentalmente viene primero del estudio. Estudiar, 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 estudiar. Estudiar el derecho en su totalidad. Teníamos la ventaja en aquellos años que con una suscripción a la ley, que bueno, tenía su costo, todos los días al llegar al estudio, la secretaria nos dejaba en el despacho el diario de la ley. Entonces empezábamos por ahí, la tarde, ¿verdad? La mañana, tribunales. Entonces nos manteníamos muy actualizados y teníamos la ocasión de estudiar diariamente, más allá de los casos en particular que tuviéramos. Cuando a uno le llega el caso, tiene que tener esto que ustedes decían, el registro de la habilidad dura, lo tiene que tener muy, muy bien abastecido, tiene que tener una gran capacidad de memoria. Porque si no sabemos bien, no conocemos bien el derecho, es muy difícil saber optar por las distintas posibilidades que tenemos de encarar el caso. Esto es imprescindible. La claridad viene de mucho estudio. Eso creo que hay que recalcarlo incansablemente. Y la otra, el otro aspecto es el del uso del lenguaje. Tenemos grandes deficiencias educativas, desde la infancia hablo, ¿no? En el uso en el estudio del lenguaje español. Cuando uno estudia otro idioma, se da cuenta las estructuras gramaticales, el uso por supuesto, de la puntuación, de la entonación, de todo. Pero cuando estudiamos el idioma nuestro,
creo que ahora los niños están en un déficit tremendo, y es que no manejan el lenguaje. Entonces es muy difícil que sean claros. No, hay que insistir también mucho en lo que ustedes decían. Practicar para mí significa estudiar, estudiar y estudiar cómo usar el español, cómo usar el idioma. Y la tercera cosa, que con esto termino, juro porque termino, es el estilo. Yo creo, ahora hace tiempo que no tengo actividad judicial, pero creo que el lenguaje institucional o el estilo institucional debe tener sus características. No por ser claro tiene que dejar de ser la voz autorizada de quienes están actuando en la justicia. Y el estilo personal tiene que también ir puliéndose, como ustedes decían, practicando, practicando, releyendo. Yo tengo una técnica que me dio mi maestro, me enseñó, que es muy útil, creo, para los demás puede ser. Era cuando el caso estaba estudiado, al momento de hacer un escrito o hacer un dictamen o una sentencia, lo que fuera, hacer un esquema de cuáles son los puntos sobre los que yo voy a razonar. Entonces, ese esquema es el que me da a mí la estructura, no la estructura formal, sino el razonamiento y la fundamentación jurídica. Creo que es muy bueno tener ese esquema y después empezar a escribir. No empezar a escribir sin haber estudiado el caso, buscado la jurisprudencia, la doctrina. El estudio de la jurisprudencia es utilísimo. Uno se va familiarizando con esos diversos estilos, como ustedes mencionaban, del juez Garay. Es decir, creo que en eso está muy bueno lo que están haciendo, muy bueno lo que están haciendo, porque hay que tener un rigor científico en nuestra tarea. No Sí. quiero decir con esto que no deba ser complicado, no. Al cliente o al judiciable hay que explicarle todo con claridad, pero los escritos tienen que ser jurídicos, no pueden ser una charla de café. Creo que eso tal vez no les guste mucho por ahí, no sé, pero me parece que ese estilo se debe preservar, porque hace a la connotación solemne que tiene la justicia institucional, que no la podemos perder. Muchísimas gracias y continúen, por favor, e invítenme, que me encantó. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. No, bueno, yo creo, les digo simplemente antes de que cierren los expositores, y le voy a pedir a Sol las palabras de cierre, que creo que justamente la idea del lenguaje claro es mantener el rigor científico, Ah, pero sin irnos, sin irnos del camino, y justamente en forma clara, incluso técnica y jurídica, pero clara, sin agregar cosas innecesarias y a veces incorrectas, bueno, que son costumbrismos jurídicos, pero que no son correctos en la lengua. no, desde luego. Tal cual. Muchísimas gracias, doctora, por los aportes, son valiosísimos. Sin duda que el estudio, como decía usted, pero no solo el estudio normativo, sino un estudio integral, antropológico, filosófico, este diálogo de lo que nos da un bagaje cultural amplio y lo que nos va a ayudar, sin duda, a tener esta apertura para poder tomar el caso y poder justamente decir, bueno, este caso lo encaro por acá. He estudiado las normas, he estudiado el derecho, esto es lo justo en el caso concreto, lo encaro por acá. Sin duda que el estudio tiene que ser, es lo fundamental. Y también, digamos, la utilización de estas habilidades blandas que nos van a hacer que todo ese bagaje que ya tenemos, todos esos conocimientos, los podamos llevar al ámbito de lo concreto y trasladar y hacérselos ver con claridad. Y sin duda, doctora, es lo que decía, esto del lenguaje claro, como mencionamos en algunos momentos de la disertación, de ninguna forma supone un achatamiento, una vulgarización o una reducción
de aquello que debe ser el estilo jurídico y la precisión del lenguaje. Por eso decíamos, en ningún caso esto supone un achatamiento, sino utilizar esas herramientas que tenemos para simplificar, para quitar aquello que es innecesario, aquello que es redundante, aquello que no hace falta, mantener aquello que sí es esencial y que no podemos soslayar bajo pena de convertir lo jurídico en una, como decía usted, en una charla de café, pero a la vez hacer que la justicia, o sea, que los justiciables tengan ese acceso a la justicia. No sé, Vanessa, si querés añadir algo más, por mi parte sería este el aporte. Muchas gracias. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos, doctora, y totalmente de acuerdo. De hecho, al inicio de mi disertación, lo primero que dije, cuidado con este tema, porque en un copiar y pegar que se suele hacer, también el lenguaje claro ha tenido como una degradación. Es penoso, pero es real. Por eso les decía, ojo, investigar, estudiar, analizar, comparar, pero siempre teniendo como rector de todo, o rector sería la Real Academia Española. No hay otro lugar al que yo me pueda remitir que no sea a esa fuente. Así es que sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, aprovecho también para agradecerles a todos los participantes que se han quedado y bueno, a Candy Sol también, a Bruno, excelente haber compartido con ustedes este momento de capacitación espacio y ojalá, es un deseo, que les traslado, podamos volver a reunirnos y poder profundizar temas periféricos y ramas que nacen del lenguaje claro jurídico. Muchas gracias. Bueno, damos entonces por finalizada la charla y la jornada de hoy. Y bueno, antes que nada, darle las gracias a Vanessa y a Bruno por su generosidad y bueno, por haberse sumado también desinteresadamente a compartir con nosotros esta temática que de alguna manera nos interpela a todos, nos saca un poco de esa zona de confort y de comodidad con la que veníamos trabajando y bueno, nos obliga de alguna manera a ponernos a estudiar, a seguir capacitándonos y a ponernos, como decían Vanessa y Bruno, en este lugar del justiciable, este derecho que tiene el justiciable a comprender, porque en definitiva es el destinatario de de esa resolución judicial o ese escrito judicial. Así que también agradecerte, Cande, por tu activa colaboración, agradecerle al Instituto de Muchas Filosofía gracias. Práctica y Humanismo Jurídico por la organización de esta jornada. Y bueno, si ninguno tiene nada más para agregar, en nombre de la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, le damos las gracias también a todos los asistentes por haberse sumado a esta capacitación y por haber participado y compartido cada uno de ustedes sus inquietudes y sus visiones. Así que bueno, muy agradecida con